en la Escuela Nacional de Restauración, en el CRIM. Y bueno, justo le pedía la colaboración a Maika porque yo quisiera platicarles de fue algo muy curioso que estoy cruzando la información que estoy haciendo para obtener mi título de la maestría. Estoy haciendo un caso de estudio para hacer una propuesta de conservación para la obra más icónica del museo, que son las dos Fridas, que todos ustedes conocen. De hecho, he estado dando una serie de pláticas de difusión sobre las características de esa pieza para que pueda aportar a la conservación y el conocimiento de todos ustedes. Entonces, el modelo que yo estoy siguiendo para hacer esa propuesta se llama enfoque de sistemas. Y graciosamente hay una línea de liderazgo sistémico que se conecta súper bien con este tema de liderazgo. Entonces, esto es lo que yo les quiero presentar como justo algunas ideas que yo he rescatado de ese trabajo. En el mundo de las empresas y de las organizaciones hay varios modelos de liderazgo, como lo he estado viendo ahora que estamos aquí en el evento, pero digamos que yo encuentro como que se pueden sintetizar en dos. El primero es el enfoque que académicamente se le denomina el enfoque mecanicista, que para no entrar en términos muy rimbombantes, básicamente es esta visión del hombre como, se llama mecanicista porque es la perspectiva del hombre como una máquina. ¿Bajo qué términos vemos ese enfoque? El hombre forma parte de un proceso en el que se repiten constantemente los eventos y entonces realmente su individualidad no es muy relevante para cumplir ese proceso. Lo que decía hace rato Alicia, me parece, respecto del trabajo, tiene que ver mucho con eso. Cuando uno llega al entorno laboral, se da cuenta de que tú formas parte de una cadena más grande, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de ese enfoque de liderazgo que de hecho se emplea y que cada quien que haya tenido un trabajo alguna vez o vaya a tener un trabajo seguramente se va a enfrentar a ese tipo de liderazgo porque es el liderazgo más diseminado? Pues que obvia la naturaleza del ser humano como un ente dinámico, como un ente diverso, que tiene, si ustedes alguna vez han tenido un proyecto o en cualquier ámbito pueden entender que la naturaleza del ser humano pues es dinámica, o sea, somos personas cambiantes, somos personas diversas, que tenemos una opinión, que tenemos, aunque probablemente no la expresemos, pero tenemos una idea que aparte está normada por nuestras emociones o por nuestros pensamientos. Entonces, eso es muy interesante porque el modelo, digamos, de trabajo y de liderazgo más difundido es aquel que obvia esa parte de la naturaleza humana o que la plantea de una manera muy demagógica, o sea, que la plantea como justo también decía Alicia, como un eslogan, más que como un punto para actuar. En contraposición con ese modelo, existe un modelo de liderazgo que es el modelo sistémico, que es ¿cuál es el modelo sistémico? El pensamiento sistémico considera que la realidad se compone por diferentes elementos y que esos elementos tienen una relación entre sí. Yo les pongo este ejemplo. Para poder hacer una propuesta de conservación para las dos Fridas, no solamente se tiene que tomar en cuenta la materialidad de la obra, o sea, cuáles son sus características plásticas, qué necesita, o sea, qué necesita como, digamos, en la conservación. También hay que tomar en cuenta cuáles otros elementos tienen que ver con la conservación de esa pieza. Por ejemplo, ustedes o nosotros, como usuarios, o sea, como visitantes, o inclusive las personas que estudian la pieza, los investigadores, también tienen necesidades, también tienen características, también tienen ideas respecto de esa pieza, a pesar de que la pieza está dentro del museo. Por otro lado, también están, por ejemplo, los operarios, que ahorita yo estoy saludando a mucha gente porque no sabían que trabajaba en sábado, no es trabajo. Porque también tienen necesidades, también tienen ideas, también tienen conocimientos que aunque, por ejemplo, no tienen un enfoque como el que yo tengo, pero trabajan en el museo, ¿no? Y estamos hablando desde la dirección, los compañeros que hacen el diseño, los compañeros que hacen los montajes, la limpieza, la seguridad. Entonces, aparte, también, por ejemplo, tenemos el espacio en sí. O
O sea, no es lo mismo que la pieza esté aquí en esa sala del primer piso a que esté en el segundo piso, o a que a lo mejor la prestemos a Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces, todos esos elementos, cuando uno va a hacer una propuesta, se tiene que considerar. Eso es el enfoque sistémico. Nosotros estamos viendo los elementos que se relacionan con lo que estamos estudiando y, más importante aún, estamos entendiendo cuáles son las dinámicas que tienen esos elementos. Es muy interesante, es muy curioso de dónde viene esa perspectiva. No sé si ustedes saben cuál es como el principio medular de la física cuántica. Alguna vez se hizo un experimento, que es el experimento de la rendija, que los invito a buscarlo, a googlearlo, porque está súper interesante y te vuela la cabeza, que básicamente define que la luz se comporta tanto como una onda como una partícula. ¿Y eso qué significa? Que una sola cosa se comporta al mismo tiempo, simultáneamente, como su contrario. Aplicado al ámbito social, a las ciencias sociales, habla de que una persona, por ejemplo, puede ser racional e irracional al mismo tiempo. ¿Qué significa eso para el liderazgo? O sea, cuando una persona va a decirle a otra qué es lo que tiene que hacer, lo va a guiar, le va a dar una indicación, lo va a capacitar, estás ante una persona que al mismo tiempo te dice, sí te entiendo, y en lo profundo no te está entendiendo nada, ¿no? O tal vez entiende una parte, pero no entiende. Entonces, lo que está intentando hacer el enfoque de sistemas o el liderazgo sistémico es abrir esa posibilidad. Está metiendo la integración de la diferencia o de la diversidad. ¿Por qué eso es importante para los modelos de liderazgo? Porque en el liderazgo, digamos, mecanicista o mecánico, existe esta figura de líder que no necesariamente le interesa las opiniones o las necesidades o las características de las personas que están liderando. Entonces, existe este liderazgo autocrático, ¿no? que tiende a caer en ejercicio, digamos, de autoritarismo inclusive, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, pues suele ser como la norma. Por ejemplo, aquí nosotros, lo que yo estoy intentando hacer en el caso de las dos Fridas, y que obviamente si ustedes visitan la exposición y dejan un comentario, se lo súper agradeceremos para tener también la perspectiva del público, es poder integrar todos estos elementos. ¿Cuál es el resultado o qué es lo que es importante ante esta perspectiva? El momento en el que vivimos es muy sintomático, así como también nos decía Alicia respecto del techo de cristal y de la visión de las mujeres contemporáneamente, no es una cosa aislada, o sea, es una serie de resultados que se han tenido por una serie de prácticas que se siguen haciendo. Yo quisiera, no tuve la oportunidad de estar en todas las ponencias, pero quisiera que justo este tipo de encuentros se presten para diversificar, no seguir siguiendo el mismo esquema o los mismos esquemas que hemos venido reproduciendo y que nos han traído justo a las crisis en las que nos encontramos ahorita. La contaminación, la segregación, ¿no? Justo la misoginia, la violencia contra las mujeres. Si se dan cuenta, todo eso se basa en ese desconocimiento de la diversidad, de la diferenciación. Entonces es muy interesante cómo la teoría, en este caso la teoría de sistemas, nos está hablando de observa todos los elementos que componen el sistema que estás observando o lo que tú estás estudiando, entiende profundamente cuál es la relación entre cada uno de esos elementos, cómo funcionamos entre nosotros, para que tú puedas realmente hacer una propuesta o puedas seguir una guía que todos puedan interiorizar y seguir como un motivo, digamos, en común. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinarían si yo, por conservación, dijera la pieza de las dos Fridas tiene que no exhibirse durante un año? Por conservación a lo mejor a la pieza le funciona, pero ustedes como público o la gente que viene desde lejos o inclusive los extranjeros que nada más van a viajar a México en 10 años, van a venir y no van a ver una de las piezas más icónicas de Frida solamente por la conservación de la obra. Y miren que yo soy la conservadora y ese es mi trabajo. Entonces es muy importante que, a pesar de que nosotros, el enfoque de sistemas también lo que busca es no nada más buscar el objetivo propio, o sea, como solamente el bien individual, sino el bien común. Y no hay manera en la que nosotros podamos entender el bien común si no observamos la diversidad, si no integramos la contradicción. Y esa es la parte que yo quisiera dejarles con esta pequeña plática. Muchísimas gracias por su atención.